Bueno, en este video vamos a empezar con la segunda unidad de la materia, que es dinámica. Lo que habíamos visto en la primera unidad, que era cinemática, era estudiar el movimiento de cuerpos que habíamos llamado puntuales, pero sin ocuparnos de las causas que originaban este movimiento. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en esta unidad. Entonces, para explicar la causa del movimiento de los cuerpos, Newton en 1687 estableció tres leyes, que a partir de estas, o sea, tomándolas como ciertas, podemos describir las interacciones entre los cuerpos y explicar las causas del movimiento de estos. Entonces lo que vamos a hacer en este video es ver las tres leyes de Newton. Entonces, para comenzar con la primera ley, vamos a ver lo siguiente. Imagínense que tenemos un sistema compuesto por muchos cuerpos y nosotros queremos estudiar el movimiento de este cuerpo, o sea, del cubito celeste que tenemos acá. Entonces, en la vida cotidiana uno está acostumbrado a tener un cuerpo como el que vemos ahí, pero en interacción con otros cuerpos. Y esos cuerpos, al interactuar con otros, se comportan de una manera diferente que si estuvieran aislados. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pelota de fútbol y la pateamos, le damos una cierta velocidad inicial y lo que vemos cotidianamente es que después de un cierto tiempo esa pelota se termina deteniendo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros ese objeto lo podemos aislar de todo lo que lo rodean? Por ejemplo, en este caso, si al cubito ese lo podemos aislar de todos los objetos con los cuales interactúa. Entonces, lo que veríamos en ese caso es un comportamiento diferente. O sea, un objeto aislado, si tiene velocidad cero, va a seguir siempre en ese estado, o si adquiere una determinada velocidad, va a seguir moviéndose siempre con esa velocidad constante sin detenerse nunca. O sea, si nosotros esa pelota de fútbol la pudiéramos aislar del piso, del aire y todo lo que lo rodea, entonces si le diéramos una determinada velocidad inicial, seguiría moviéndose sin detenerse nunca. Entonces, un cuerpo aislado o va a estar quieto con velocidad cero o va a estar moviéndose con velocidad constante. Para ver esa velocidad siempre tenemos que utilizar un sistema de referencia y justamente vamos a llamar un sistema de referencia inercial a aquel sistema de referencia en el cual cualquier cuerpo aislado o tiene velocidad cero o tiene velocidad constante. Entonces, la primera ley de Newton nos dice lo siguiente: un cuerpo aislado no va a cambiar su estado de movimiento, o sea, no va a cambiar su vector velocidad, a menos que se ponga en interacción con otros cuerpos. Bueno, vamos a ver ahora qué ocurre cuando un cuerpo aislado, como ese cubito que veníamos estudiando, interacciona con otros cuerpos. Imagínense, por ejemplo, que yo a ese cubo le ato una cuerda y tiro de la cuerda. Entonces, lo que va a ocurrir va a ser un cambio en su estado de movimiento. O sea, esa acción va a provocar un cambio en su estado de movimiento. Y a eso es lo que vamos a llamar una fuerza. Una fuerza para nosotros va a ser una magnitud física vectorial, cuya acción, en ausencia de otras fuerzas, es producir un cambio en el estado del movimiento del objeto, o sea, un cambio en su velocidad. Entonces, para nosotros, las fuerzas, como les dije, van a ser magnitudes vectoriales. Por ejemplo, si a ese cubito ahora le aplicamos dos fuerzas, entonces cada una de esas fuerzas las vamos a describir como un vector. Para eso, si ponemos un sistema de coordenadas cartesiano, visto desde arriba, entonces una cuerda va a tirar con una fuerza que la vamos a llamar el vector B, la otra cuerda va a tirar con una fuerza que le llamamos el vector A, y vamos a llamar la fuerza total que actúa sobre el cuerpo, o la fuerza resultante o la fuerza neta, a la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas sobre él. En este ejemplo, si la fuerza A la escribimos en coordenadas cartesianas de esa manera y la fuerza B de forma similar, entonces vamos a llamar la fuerza resultante a la suma de esas dos fuerzas. Como habíamos visto en la primera clase, recuerden que las fuerzas se sumaban componente con componente. Bueno, entonces como vimos recién, si tenemos un cuerpo aislado y le aplicamos una fuerza, entonces va a cambiar su estado de movimiento, o sea, va a cambiar su velocidad. Ahora, si cambia su velocidad,
como habíamos visto en la primera unidad, entonces el cuerpo va a tener una aceleración. Entonces, la idea es la siguiente: si sobre un cuerpo actúa una fuerza, entonces eso va a provocar que el cuerpo adquiera una aceleración. Lo que se puede ver es que el vector fuerza y el vector aceleración siempre tienen la misma dirección y el mismo sentido. Y eso se enuncia en la segunda ley de Newton, que para una partícula la aceleración es proporcional a la resultante de las fuerzas actuantes y tiene igual dirección y sentido que ella. Ahora, la constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración es lo que llamamos la masa inercial de la partícula, o simplemente la masa de la partícula. Entonces, la masa nos da una idea de la inercia del cuerpo. O sea, si yo tengo dos cuerpos del mismo material, aquel que tenga mayor tamaño, le voy a tener que hacer una mayor fuerza para que tenga la misma aceleración que el otro. O sea, dos cuerpos de distinta masa, aquel que tenga mayor masa va a tener mayor inercia. O sea, me va a costar más cambiar su estado de movimiento. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la tercera ley de Newton. Para eso vamos a volver a uno de los carritos que tenemos en la figura anterior y vamos a ver lo siguiente. Si yo a ese carrito le aplico una fuerza, o sea, si le ato una cuerda y tiro de ella, entonces la cuerda le va a hacer una fuerza al carrito, que va a ser esta fuerza F. Ahora, si la cuerda le hace una fuerza al carrito, a su vez el carrito le va a hacer una fuerza a la cuerda, que va a tener igual módulo, pero sentido opuesto, que es esta fuerza que marcamos acá. Eso se puede escribir en general de esta manera, diciendo que si yo tengo dos cuerpos que interactúan entre sí, entonces si el cuerpo A le hace una fuerza al cuerpo B, que la llamamos la fuerza AB, entonces siempre que ocurra eso, el cuerpo B le va a hacer una fuerza al cuerpo A, que es la que acá llamamos fuerza BA, que va a tener igual módulo, igual dirección y sentido opuesta que la anterior. O sea, ambas fuerzas tienen el mismo módulo, están sobre la recta que une las dos masas puntuales, pero tienen sentido opuesto. Y eso es lo que enuncia la tercera ley de Newton, que toda interacción entre dos cuerpos materiales, si el cuerpo A le hace una fuerza al cuerpo B, entonces siempre el cuerpo B le va a hacer una fuerza al cuerpo A. Ambas fuerzas van a tener la misma dirección, el mismo módulo y sentido opuesto. Y eso es lo que se puede escribir mediante esta ecuación. O sea, las fuerzas siempre vienen de a pares. Son acciones entre dos cuerpos, entonces si el cuerpo A le hace una fuerza al cuerpo B, siempre el cuerpo B le va a hacer una fuerza al cuerpo A. Bueno, esa es la tercera ley de Newton. Lo que vamos a ver ahora es la masa inercial de una partícula. O sea, cómo determinar la masa de una partícula. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos dos cuerpos, el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Vamos a llamar al cuerpo 1 el cuerpo de referencia y la idea va a ser determinar la masa del cuerpo 2. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos hacer una interacción entre ellos. Por ejemplo, esto lo vamos a ver con más detalle. Supongamos que ponemos un resorte estirado, atamos los dos cuerpos y los soltamos. Entonces el resorte se va a querer volver a su estado natural, o sea, comprimirse. Entonces sobre el cuerpo 2 va a actuar una fuerza F2, sobre el cuerpo 1 va a actuar una fuerza F1 y ambas fuerzas van a tener el mismo módulo y sentido opuesto, por lo que vimos en la tercera ley de Newton. Entonces, si la fuerza F1 es igual a la fuerza F2 en el módulo, entonces la masa 1 por la aceleración 1 va a ser la masa 2 por la aceleración 2 en módulo nuevamente. A partir de esa igualdad podemos despejar la masa 2, entonces la masa 2 va a ser la masa 1 por la aceleración 1 sobre la aceleración 2. Ahora, si la masa 1 es nuestra masa de referencia, o sea, en nuestra masa que llamamos unidad, entonces podemos decir que la masa 1 es igual a 1 en las unidades correspondientes. Entonces, de acuerdo a eso, la masa 2 va a ser el cociente entre las aceleraciones del cuerpo 1, o sea, del cuerpo de referencia, y del cuerpo 2. Entonces, si ahora tuviéramos una tercera masa, entonces para encontrar esa masa la pondríamos a interactuar
nuevamente con la masa de referencia, o sea, con la masa 1, con el mismo tipo de interacción, o sea, con el mismo resorte, entonces la masa 3 nos quedaría el cociente de la aceleración 1 sobre la aceleración 3. Y esa sería la forma de determinar la masa inercial de un cuerpo cualquiera, siempre referida a una masa unidad que tomamos como referencia. Bueno, vamos a ver por último las dimensiones y las unidades de la masa y de la fuerza. Como vimos por la segunda ley de Newton, la fuerza era igual a la masa por la aceleración, entonces las dimensiones de la fuerza tienen que ser dimensiones de masa por dimensiones de aceleración. Recuerden que la aceleración se medía en dimensiones de longitud dividido el tiempo al cuadrado, o longitud por tiempo a la menos 2. Entonces, si consideramos la masa como una magnitud fundamental y la unidad de masa el kilogramo en el sistema MKS, entonces como la aceleración en este sistema era metros sobre segundo al cuadrado, entonces la unidad de fuerza va a ser unidad de masa, que es kilogramo, por unidad de aceleración, que es metros sobre segundo cuadrado. Y a eso lo vamos a llamar newton. Entonces un newton va a ser un kilogramo por un metro dividido un segundo al cuadrado. Eso significa que un newton va a ser la fuerza que hay que hacerle a un cuerpo de masa 1 kilogramo para que adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Otra unidad que vamos a utilizar en los ejercicios, otra unidad para la fuerza, es el kilogramo fuerza. La equivalencia entre las dos unidades es que un kilogramo fuerza equivalen a 9,8 newton. Bueno, con esto terminamos el primer video de dinámica. Luego seguiremos viendo más videos para describir las distintas interacciones entre los cuerpos. Espero que les haya servido. Hasta luego.